Muy buenos días con todos. Hoy día vamos a compartir lo que la palabra del Señor nos habla en Proverbios, capítulo 9, versículo 10. Y dice así: El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuando hablamos de temor, usualmente nosotros pensamos en miedo, ¿no? Pero hay diferencia entre lo que es temor y hay diferencia con lo que es miedo, ¿no? El temor es un efecto que podemos tener porque pensamos de que algo puede ser peligroso, ¿bien? Y entonces lo consideramos, lo tratamos de alguna manera de evitarlo, ¿bien? Y punto. Pero el miedo es otra cosa. El miedo es espontáneo, por lo general, viene de un momento a otro, ¿no? Y produce una serie de reacciones en nuestro cuerpo, reacciones fisiológicas, ¿no? Corporales y de conducta inclusive. ¿Qué es lo que pasa con una persona que entra en miedo, en pánico, como se dice, ¿no? Por ejemplo, aumenta su ritmo cardíaco y va a comenzar a temblar. Otra cosa que va a producir es que se va a volver pálido por el temor. Por ejemplo, yo vi, una vez estuve donde trabajaba mi hermano Ricardo, él era cajero, yo me fui a visitarle, entraron unos asaltantes, gracias a Dios mi hermano no estaba, porque él era el objetivo, yo le estaba esperando, pero a una persona que trabajaba con él le pusieron la pistola acá en la frente, ¿no? Y yo vi cómo cambiaba, yo estaba afuera como cliente, ¿no? Y vi cómo cambiaba del color, se hizo totalmente pálido, ¿no? Se hizo casi blanco. ¿Por qué? Porque le entró el miedo, eso no era un temor, ¿no? A otras personas se les afloja el estómago y suceden cosas que por decencia no se puede decir, ¿no? Otras personas comienzan a sudar fuertemente, ¿no? Dilatación pupilar y liberación de ciertas hormonas como la adrenalina y otras más, ¿no? Entonces es muy diferente. El temor es una cosa consciente. Yo sé que esto puede suceder, por lo tanto lo prevengo, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos en este tema de los sismos, dice que va a haber un sismo muy fuerte, ¿no? Entonces, el temor me va a hacer que yo prevenga y coordine con mi familia por dónde voy a salir a un lugar seguro. Que de repente prevenga que tener una mochila donde haya ciertas cosas, ¿no? Pero eso es que estoy previniendo lo que puede suceder, ¿bien? Pero justamente con el mismo ejemplo, cuando sucede un terremoto, hay personas que les da un temor terrible, perdón, un pánico, un miedo, y suceden cosas que jamás lo hubieran hecho de repente, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar de pasar la experiencia del terremoto de Huaraz, donde desapareció Yungay. No estaba en Huaraz, estaba en Trujillo, pero una de las noticias que salió es de que una mujer desesperada, porque en Trujillo fue muy fuerte y duró 3 minutos 15 ese terremoto, una mujer en su desesperación salió totalmente desnuda del baño, ¿no? Es una reacción que tuvo a eso, ¿no? Otras personas, pues, eh, hacen se lanzan por la escalera, por ejemplo, aún sabiendo que es peligroso. ¿Bien? Se lanzan por la escalera y bueno, suceden los accidentes que suceden, porque lo peor que se puede hacer en el caso de un terremoto es bajar la escalera, ¿no? No, el ascensor, ¿no? Los ascensores se traban y de inmediato se cortan. Y la escalera es muy peligrosa porque simplemente no hay piso, porque todo se está moviendo, ¿no? Ahora, luego de esta diferencia, podemos pensar en qué es el temor que dice acá. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Nosotros queremos ser sabios, queremos tener sabiduría, es natural, todo el mundo lo quiere. ¿Cuál es la forma? La palabra dice que la verdadera sabiduría viene de Dios. Entonces, si la verdadera sabiduría viene de Dios,
y luego aquí nos dice el principio, o sea, ¿dónde se origina la sabiduría de Dios? Es en el temor de Jehová, es en el saber qué es lo que es su palabra, qué es el pecado y cómo le puedo desagradar a Dios. Porque si le desagrado a Dios con pecado, entonces va a venir consecuencias, de repente un castigo, de repente la ley de la siembra cosecha, que si siembro algo malo voy a cosechar más, o cualquier otra cosa, ¿no? Bien, entonces hay que tener en cuenta de que, y lo peor de eso puede ser de que el pecado nos puede alejar de Dios. Entonces hay que tener en cuenta todas esas cosas, y por ese temor que tengo, por esto de que no quiero caer en el pecado, es que tomo mis precauciones para no hacerlo. ¿Cuáles son estas precauciones? La siguiente párrafo del capítulo que hemos leído dice: conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, la persona que es inteligente va con precaución tomar esas precauciones, con inteligencia, perdón, va a tomar esas precauciones para que evite las cosas que pueden suceder, las consecuencias que puede traer el caer en el pecado. Bien, entonces, miren cómo se une el versículo la parte primera con la segunda, ¿ya? Y se diferencia totalmente de lo que es un temor. Nadie va a ponerse de repente a sudorar o a tener algún efecto corporal desagradable, simplemente pensando en que podría caer en pecado, ¿no? La palabra nos lleva a ser inteligentes para poder reaccionar correctamente y evitar lo que es el pecado, lo que es el caer en el pecado. Bien, entonces ahora podemos pensar también en el versículo que tiene el Nuevo Testamento, donde dice: el perfecto amor echa fuera todo temor. Bien, entonces el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ahora, si lo ligamos nosotros con el perfecto amor, echa fuera todo temor, ¿qué es lo que nos está queriendo decir? De que este temor de Jehová no va a existir simplemente si el perfecto amor de Dios está en nosotros. ¿Por qué razón? Porque en el perfecto amor no hay pecado. Bien, si nosotros andamos en el perfecto amor de Dios, no vamos a caer en pecado. Por lo tanto, ese perfecto amor nos va a llevar a andar en ese amor de Dios. Y si está el amor de Dios a su plenitud, simplemente el temor no va a existir, porque tengo la convicción de que estoy andando bien, para la gloria de Dios, para mi crecimiento espiritual, para servirle al Señor, que es finalmente para lo que el Señor nos ha llamado y nos puso en esta tierra. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y que tengan una buena semana, y hasta la próxima.